buenas tardes. Mi nombre es Tomás Flores y estamos en la 10ª sesión del segundo curso de capacitación online. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. Bien, como es usual, el día de hoy vamos a hacer un repaso de las principales respuestas que hemos tenido en el foro a la pregunta que planteamos. Como ustedes recordarán, en la sesión pasada, la pregunta era: ¿qué pasos debo seguir, debe seguir la municipalidad para realizar el monitoreo del Plan de Acción Municipal de la Infancia? Bien, a la pregunta que planteamos hemos recibido las siguientes respuestas. Kennedy Minchola Valdivieso, desde Mala, Cañete, nos responde lo siguiente: la articulación con las instituciones públicas vinculadas a la niñez, como los puestos de salud, y la concientización de la población para el correcto monitoreo. Todo esto basado en la política social del Estado. Asimismo, la correcta aplicación del plan de acción de cada municipalidad, que van a ayudar a mejorar las condiciones de la infancia. Irma Marlene Otiniano Ramírez, desde Chao, Virú: trabajar de manera articulada con el centro de salud, puestos y botiquines, instituciones educativas del distrito, promotores comunitarios, centros médicos privados y organizaciones de base para poder obtener información real de la problemática. Teniendo la información necesaria, se puede empezar a intervenir con aquellas zonas donde existe mayor incidencia del problema. Además, la institución CEPLAN es una herramienta muy útil para realizar el monitoreo, ya que con la información que nos brinde se podrá evidenciar los avances que se tienen en la recuperación de los niños y gestantes con anemia. Elba Luisa Cárdenas Rivarola, desde San Juan del Urigancho, nos da la siguiente respuesta: contar con el plan de acción municipal, padrón general de toda la población infantil del distrito, con el apoyo de los vasos de leche, Minedu, y el apoyo de todas las instituciones, empresas del sector educación, detectar oportunamente las familias que presentan anemia y desnutrición con el apoyo y datos de postas de salud, el CIS, IPS, coordinar con el monitoreo y seguimiento de las familias y apoyar con talleres, prácticas saludables, actividades productivas, que se sienta la presencia del Estado con los servicios básicos y agua para todos. Nelly Luz Bazán Montes, desde Trujillo, La Libertad: los pasos que debe seguir mi municipalidad para realizar el monitoreo del Plan de Acción Municipal de la Infancia es: una vez finalizado la aplicación de instrumentos y el monitoreo, se debe proceder a la sistematización de experiencias para corroborar el cumplimiento del Plan de Acción Municipal de la Infancia, para determinar cuánto se ha avanzado y proponer alternativas de solución. Asimismo, asumir compromisos. También se debe promover el cumplimiento de los derechos de los niños, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, el consumo de una alimentación saludable, la inocuidad de alimentos, actividades recreativas saludables, la actividad física, el buen trato, el lavado correcto de las manos, el cepillado escolar, cepillo, crema dental y vasitos para preescolares y escolares. Se debe tomar medidas para que la población consuma agua potable segura y saludable, libre de metales pesados. Bien, el día de hoy estamos con el tema de la sesión 10, como lo comentábamos. Vamos a ver cómo se financian las actividades para proteger a la infancia, el financiamiento directo. Nos acompañan el día de hoy en la exposición el señor Marco Castillo, que es economista y consultor en planeamiento estratégico, y en el panel nos acompaña el señor Carlos Calderón, que es oficial de políticas sociales, financiera pública para la infancia de UNICEF. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con la exposición del señor Marco Castillo. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio.
El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Completando tus datos, podrás participar el 18 de diciembre de la sesión de inducción, así como del desarrollo del curso que inicia este 8 de enero. Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer a Salgalú Capacitación por la oportunidad de poder estar con ustedes para tratar un tema que realmente es muy importante y trascendente. Se le mire desde cualquier punto de vista, ¿no? Que es el tema de la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil, que en nuestro caso, como sabemos, tiene una problemática muy álgida, especialmente en las zonas altoandinas y en el resto del país, ¿no? En la lámina ahí tenemos, simplemente como para apreciar cuál es el tamaño del problema, ahí hay un cuadro en donde tenemos el impacto de la anemia en niños menores de 3 años y lo hemos dividido en rangos, ¿no? Esto es algo que es información conocida, pero sobre todo un poco para que visualicemos el tamaño y la magnitud del esfuerzo que hay que realizar para revertir una situación como la que tenemos aquí en el Perú, ¿no? 10 departamentos en todo el Perú tienen un nivel de anemia por encima del 50%. Y estamos hablando de departamentos. Si referimos a determinado tipo de distritos en las zonas altoandinas, Puno, por ejemplo, encontramos niveles cercanos al 80%. Y ahí hay una graduación, el rango más bajo es de 35% a más, ¿no? Por donde se le mire, este es un tema más que sensible y más que álgido y que amerita que el tema del ataque a la lucha y anemia contra la desnutrición crónica infantil sea una tarea no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y sobre todo de los gobiernos municipales, que es en su territorio en donde se produce este tamaño de problema, ¿no? Se ha aprobado ya el presupuesto 2018. La ley 30693 es la que ha aprobado el presupuesto fiscal 2018. Y también hay una serie de elementos vinculados con el tema de atacar el tema de anemia y desnutrición crónica infantil, y lo encontramos en diversos documentos, en el Plan Nacional de Reducción y Control de Anemia del Ministerio de Salud. Hay lineamientos de primera infancia del MIDIS, mesas de concertación. Es decir, tenemos ya los recursos aprobados y tenemos una serie de lineamientos instrumentos que constituyen el haber puesto en un nivel relevante la lucha contra la anemia y desnutrición crónica infantil en el país. A nivel declarativo y a nivel normativo, yo creo que tenemos una serie de instrumentos y herramientas que deberían de permitir que este flagelo pueda revertirse y disminuirse de manera bastante importante en los próximos años, ¿no?
La distribución del presupuesto que ya se ha aprobado para el año 2018 tiene esa estructura. Son 167.000 millones de soles que constituyen el presupuesto nacional. A nivel del gobierno nacional, la asignación es de 117.000 millones de soles. Para gobiernos regionales, 28.639, tal como pueden ustedes apreciar ahí en la lámina. Y para gobiernos locales, 21.351 millones de soles, para 1.854 distritos, ¿no? Es decir, la primera lectura de esta distribución del presupuesto fiscal 2018 es de que es un presupuesto altamente concentrado, ¿no?, en las entidades del gobierno central. En el gobierno nacional ahí se encuentran evidentemente sectores como educación y salud, y entonces va a resultar relevante la forma como a nivel de los territorios provinciales, regionales y departamentales se realice una acción desde estos sectores, Ministerio de Salud, MIDIS también tiene una serie de programas que tienen por objeto atacar el tema de anemia y desnutrición crónica infantil, pero la realidad es de que tenemos un presupuesto bastante concentrado, ¿no? Bastante concentrado, en donde todavía, desde mi punto de vista bastante personal, hay un corte sectorial para atacar problemas que se dan en territorios. Entonces, desde mi punto de vista, los problemas que se focalizan en determinados territorios tienen que obligar a que las autoridades municipales y regionales tengan en su agenda de trabajo como un tema prioritario la lucha contra anemia y desnutrición infantil. Para no encontrarnos con algunas respuestas cuando entrevistamos a algunas autoridades locales que ese es un tema de salud o ese es un tema del MIDIS, porque concertar en nuestro país y articular esfuerzos del nivel nacional, regional y local es sumamente complejo, pero ¿quién es la autoridad responsable de concertar en su territorio esos esfuerzos? Desde mi punto de vista, los alcaldes, a pesar que tenemos municipios con pocos recursos, poca infraestructura, pero sin embargo, para eso, el rol del alcalde es el de poder atraer a todas aquellas personas que tienen directa vinculación con tareas relacionadas con lucha contra anemia y desnutrición infantil. De esos 167.000 millones de soles, que es el presupuesto nacional para el año 2018, el Ministerio de Salud tiene casi 10.000 millones de soles y el Ministerio de Inclusión Social casi 5.000 millones de soles, ¿no? Y en el Ministerio de Salud ahí encontramos programas como el Programa Articulado Nutricional, que tiene una directa incidencia con acciones concretas para de lucha contra el problema de anemia y desnutrición infantil. Pero al mismo tiempo el PAN tiene un conjunto de otras intervenciones que va a depender bastante de cómo se articulan esfuerzos para poder, focalizando el problema de anemia y desnutrición infantil, atacarlo con acciones del PAN. La pregunta que siempre surge en este tipo de discusiones, ¿y ese presupuesto es suficiente? Bueno, considerando la magnitud del problema, es absolutamente insuficiente. Pero es insuficiente no solamente porque existe una fuerte desarticulación en las acciones que se realizan a las tres instancias de gobierno, sino también esa dispersión impide una focalización para tener mayor impacto en cambio en las condiciones de vida y de salud, no solamente de niños y de las poblaciones, sino de la población en general, ¿no? Ahora, estamos viviendo una coyuntura en donde la recaudación viene cayendo y ha caído en los últimos años. ¿Y eso qué significa? Significa que probablemente no hayan suficientes recursos para poder asignar a este tipo de programas sociales, porque al final siempre va a estar el privilegio de quiero hacer una pequeña carretera, quiero hacer estudios de preinversión que sobreabundan en el país. Es decir, si hiciéramos un inventario de todos los estudios de preinversión que se han hecho y que están ahí amontonados en ministerios, gobierno regional, gobiernos municipales, de verdad
cuantificar ese monto nos llevaría a cifras bastante grandes. ¿Cómo cambiar esta situación? Desde mi punto de vista, no basta que el gobierno central, anuncie a nivel declarativo que estamos declarando una lucha frontal contra anemia y desnutrición infantil, sino que eso privilegia acciones a todo nivel. Yo considero que en la agenda municipal, en las reuniones de los consejos mensuales, necesariamente tendría que haber una información vinculada a cómo está presentándose los índices de anemia y desnutrición en el territorio en el cual administro. Lo hemos sugerido en varios municipios y en algunos gobiernos regionales esta medida, pero por alguna razón esto no se privilegia. Es decir, es como si el problema de lucha contra anemia y desnutrición infantil, a pesar del nivel declarativo, a pesar de que hay recursos, todavía permanece un poco invisible. Sin embargo, para ser equilibrados, hay que decir que tanto en monto como en acciones se han logrado importantes avances. Hay una serie de distritos que uno podría decir, en este distrito la anemia estuvo en tal nivel y se realizan acciones vinculadas con padrón nominal, certificados de nacidos vivos, registros de peso, monitoreo de los niños con anemia, distribución oportuna de micronutrientes. Hay ejemplos en donde sí es posible, siempre y cuando se priorice esta lucha contra anemia y nutrición infantil a nivel inclusive de las reuniones de consejos mensuales en municipios y en la región, y evidentemente con un tema que siempre hay que invocar la vigilancia ciudadana, ¿no? El que existe este problema también es un problema directo de todos nosotros, ¿no? Muchas veces permanecemos un poco de espaldas a este drama que viven tantos niños en el país y que tiene formas de disminuir de manera dramática e importante esos niveles que hoy día son demasiado elevados, como lo hemos señalado, ¿no? Hay una serie de fuentes de recursos de financiamiento para poder destinarlos al tema de reducción de anemia y desnutrición crónica infantil, ¿no? Y que los propios municipios pueden acceder a ellos. Ahora, para acceder a esos recursos, lo que se recomienda es que se formulen apropiadamente la intervención con metas muy concretas y hacerle seguimiento. Hay acciones de fortalecimiento de centros de promoción y vigilancia comunal, el padrón nominal, fortalecimiento de áreas técnicas para mejorar la gestión, mejora de condiciones sanitarias. Los recursos para el 2018 son 800 millones de soles que están presupuestados. En años anteriores han habido 1.000 millones de soles. Pero cuando uno ve la estadística de ejecución de esos 1.000 millones de soles, nos encontramos con cifras realmente bajas, ¿no? Entonces, la recomendación es, ¿hay que desarrollar programas para aplicar a este fondo de financiamiento? Sí. Hay que dimensionar bien el problema, hay que poner las metas cuantificables y sobre todo no hay que sobredimensionar en la capacidad de ejecución del propio municipio. En la medida en que no somos capaces de cumplir con metas, perdemos credibilidad ante quien nos dan los recursos, que en este caso viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? También existe el Fondo de Promoción Pública Regional y Local, que es el FONIPREL. Este es un fondo concursable, ¿no? En el fondo concursable cofinancia proyectos de inversión para mejora de brechas de infraestructura en saneamiento, agua, desagüe, etc., ¿no? En el año 2017 se presentaron 260 propuestas en total por 156 millones de soles. El presupuesto que está estimado para el año 2018 es de 100 millones de soles, es decir, menos que lo que se aprobó como propuestas el año pasado. ¿Y por qué el Ministerio de Economía programa 100 millones? Porque sabe que de esos 156 millones que se han aprobado, lo más probable es que
y esto es lastimoso, la ejecución no alcance ni siquiera el 40% de ese monto. Entonces, si yo pido recursos, debo de aprovechar al máximo su utilización, porque son recursos concursables. Y yo creo que si es que los municipios formulan apropiadamente intervenciones, pero cumplen con las metas, entonces este es un fondo que puede servir para paliar, invertir en postas de salud, personal que tenga que ver con el monitoreo, seguimiento del crecimiento, talla y peso de los niños, registro de padrón nominal. Es decir, hay un conjunto de acciones que pueden desarrollarse con este tipo de fondos especiales también. Pero hay que formular y hay que ejecutar, porque si no, lo que está ocurriendo es que año a año hay menos recursos que se programan y eso realmente no tiene sentido considerando el tamaño de la magnitud del problema. El FONIE también es un fondo de una fuente especial, pero que uno se vincula con el MIDIS, pero la asignación depende del Ministerio de Economía y Finanzas también, ¿no? El MIDIS ha desarrollado algunas plataformas para dar información. Mi distrito, mi región, que más o menos tiene algunas complicaciones, pero hay información que nos permitiría a nosotros diseñar mejores intervenciones desde el municipio, ¿no? También hay un observatorio de avances y prevención de reducción de anemia, es decir, hay recursos, hay fondos que se asignan, no se usan por completo, la priorización siempre va a ser importante, pero sobre todo lo que va a importar es que la autoridad local territorial priorice un tema tan sensible, ¿no? A lo largo de estos 2 últimos años, conversando con distintas autoridades locales, nos encontramos con sorpresa que se desarrollan acciones, pero que no se registran. No se registran porque no hay un monitoreo, ni una auditoría, ni una vigilancia desde la propia autoridad municipal. Entonces, en la medida en que las autoridades municipales, locales, alcaldes, prioricen este tema, es que van a poder hacer que la concertación entre distintos sectores, distintos recursos, distintos programas, puedan ser usados de una forma más óptima. 2018 es un año electoral, es un año complicado por distintas razones, no solamente porque los alcaldes ya no van a ser reelegidos a menos que se vayan a otro lugar, y desde mi punto de vista, y aquí puedo equivocarme, el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar poco proclive a desembolsar recursos en un año de cambio electoral. Y por lo tanto, ¿qué es lo que deberían hacer las autoridades salientes? Ordenar al máximo cuáles son los mapas de intervenciones que tienen para lucha contra anemia y desnutrición infantil, de tal forma que en un proceso de transferencia no perdamos el tiempo. Las transferencias en nuestro país siempre se demoran y se vuelven a un punto ciego y por lo tanto nosotros esperamos que las personas que están trabajando directamente con este tema sensibilicen al máximo a las autoridades, porque ya hemos visto, fuentes hay, pero se pierden recursos. Hay una concertación poco eficaz a nivel territorial, porque distintas entidades confluyen en el ámbito territorial, usan recursos y no necesariamente hemos tenido los resultados que deberíamos de haber obtenido, ¿no? Muchas gracias. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio.
El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Completando tus datos, podrás participar el 18 de diciembre de la sesión de inducción, así como del desarrollo del curso que inicia este 8 de enero. Bien, para nuestros amigos que recién se conectan a la plataforma de capacitación y que también nos siguen a través de las redes sociales, el día de hoy tenemos a dos participantes. Hemos tenido ya la exposición de Marco Castillo, que es economista y consultor en planeamiento estratégico, y también estamos con Carlos Calderón, que es oficial de Política Social Financiera Pública para la Infancia de UNICEF. Y muy interesante la exposición que nos ha compartido Carlos y algunas reflexiones con las que me quedo y con las que me gustaría compartirlas para que Carlos Calderón pueda darnos algunos comentarios generales de la exposición que ha realizado Marco. Recursos tenemos limitados en el sector público, tenemos una recaudación que va cayendo, pero existen recursos, hay fondos que no se están usando por completo. Y creo que es muy importante que desde la gestión pública, aquellos que cumplen un rol a nivel local, puedan mejorar aquellos indicadores que nos ha presentado Marco y podamos tener una mejor programación y obviamente una mejor ejecución de estos recursos disponibles. Hemos visto a lo largo del curso que la situación, sobre todo de la anemia, está teniendo un rebote muy importante a partir de los resultados preliminares de la ENDES, y es de vital importancia que sumemos esfuerzos dentro de la política nacional de modernización del Estado, de generar una adecuada articulación, coordinación entre los distintos niveles de gobierno, pero siempre teniendo claro que a nivel territorial la principal responsabilidad recae en las autoridades locales. Entonces, bien, estamos con Carlos Calderón, oficial de Política Social Financiera Pública para la Infancia UNICEF. Carlos, nos gustaría tus primeros comentarios a partir de la presentación de Marco. Buenas tardes, muchas gracias Tomás por el pase, agradezco a Salgalú por la invitación. Bueno, efectivamente, el tema de la anemia y el tema de la desnutrición crónica siguen siendo una prioridad de política pública, un problema, dos problemas en realidad que hay que atacar en este quinquenio. Y bueno, como se señaló en la exposición previa, los gobiernos locales tienen un rol, ¿no? Tienen un rol que cumplir, pueden desarrollar una serie de actividades. Si bien se esperaría que el ministerio y los gobiernos locales, que son los que administran y gestionan directamente los centros de salud, cumplan un rol muy importante, los gobiernos locales también tienen un espacio para articular algunas actividades que ellos podrían desarrollar de manera que los tres niveles de gobierno puedan intervenir de manera sincronizada para atacar estos dos problemas que son la desnutrición crónica y la anemia, ¿no? Se señalaron, por ejemplo, algunas intervenciones o algunas actividades que podrían desarrollar los gobiernos locales, como el fortalecimiento del padrón nominal de hogares. Se habló también un poco del rol que juegan, por ejemplo, con actividades de promoción de la salud, como el fortalecimiento de los centros de promoción y vigilancia que existen sobre todo en las localidades rurales, pero también podrían desarrollar acciones muy importantes en lo que es
la desinfección del agua para el consumo humano, ¿no? Que es una actividad, por ejemplo, que está identificada para el nivel de gobiernos locales dentro de esta intervención nacional que es el Programa Articulado Nutricional, ¿no? En dicho programa se establecen las actividades que pueden desarrollar todos los niveles de gobierno y el rol que tienen ellos en lo que es la desinfección y tratamiento del agua, pues puede resultar clave, ¿no? Dejando al gobierno regional y al Ministerio de Salud lo que son las atenciones directas en los establecimientos de salud, y el gobierno local puede tener una intervención un poco más diferenciada, ¿no? También se habló un tema muy relevante, y creo que es necesario que la nueva gestión le dé una importancia mayor, que es el tema de la intersectorialidad, ¿no? En el Estado, lamentablemente, se tiende a pensar que los problemas son o tienen una naturaleza sectorial, ¿no? Que es un problema que debe atacar el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Pero la anemia y la desnutrición crónica, por definición, requieren, para atacarla de una manera eficiente, una intervención multisectorial, ¿no? Por lo pronto hemos estado hablando de intervenciones de dos sectores claves. Uno es todo lo que se puede hacer en el campo de la salud, pero también hay todo un componente de actividades muy importantes que están vinculadas más con lo que es el sector de vivienda, construcción y saneamiento, ¿no? Que es justamente lo que es la provisión de infraestructura para que los hogares puedan acceder a agua, a servicios de agua y saneamiento seguros, ¿no? Y ello es muy importante para atacar problemas como la desnutrición crónica y la anemia, porque si un hogar no accede a agua segura, muy probablemente los niños que están dentro de ese hogar no pueden enfermarse, ¿no? Con enfermedades diarreicas. Y eso es finalmente lo que conduce a estos niños a que padezcan cuadros de desnutrición crónica infantil, ¿no? Entonces, destacaría así este rol importante que tienen los gobiernos locales para atacar esa parte del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro marco legal, la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras de agua y saneamiento están fuertemente concentradas en los gobiernos locales, ¿no? Se espera que sean los gobiernos locales los que formulen los proyectos y los que ejecuten las obras de agua y saneamiento en las localidades, ¿no? Y si uno ve las brechas que hay que cubrir, el número de hogares que aún no acceden a agua, a servicios de agua y saneamiento de calidad es muy grande, ¿no? Y si no atacamos esa pata, digamos, de la mesa, es muy difícil que logremos acelerar los resultados que podamos obtener en el campo de la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la anemia, ¿no? Bien, efectivamente, como bien lo menciona el señor Carlos Calderón, esta es una tarea multisectorial, ¿no? Vemos cómo es importante, si bien es cierto, el liderazgo del Ministerio de Salud por el rol y la responsabilidad que le corresponde, cómo se debe también promover la participación de otros sectores, como es el caso de vivienda, para garantizar, entre otras cosas, agua segura, proyectos de saneamiento, que sin duda alguna contribuyen a mejorar la calidad de vida y la salud de nuestros niños. Ahora, señor Marco Castillo, sería interesante de repente profundizar en este rol que le corresponde al decisor local, no solamente, digamos, a través de una decisión política, sino cómo desde el gobierno local se pueden materializar acciones concretas. Si bien es cierto, el 70% del presupuesto nacional está en manos del gobierno nacional, ¿qué recomendaciones podría darle a aquellos gestores públicos, sobre todo de las áreas de presupuesto, de los gobiernos locales, para que puedan hacer una adecuada programación, que puedan vincularse adecuadamente con los sectores nacionales y también con el gobierno regional para tener un mejor impacto, ¿no es cierto?, a nivel de su territorio en torno a la atención prioritaria de la primera infancia? Así como Carlos señala el tema de agua segura, también el tema de educación, capacitación, alimentación son temas concomitantes con la lucha contra anemia y desnutrición infantil, ¿no? Ahora,
¿qué es lo que los municipios vienen haciendo, algunos bastante bien, y que habría que imitar, digamos, ¿no? Que habría que imitar. En primer lugar, ellos lo que han hecho es un mapeo de su problema. O sea, primero que nada dicen, mi problema de anemia y desnutrición infantil se presenta en estos centros poblados y en estas comunidades. Y allí es donde concertan acciones con personal de las direcciones de salud, pero también nos hemos encontrado con que personal de agricultura va porque tiene que ver con un tema de fomento de alimentación saludable en las zonas de las comunidades. Entonces, lo primero que uno debería de hacer es saber cuál es la magnitud del problema, y no solamente en tamaño, sino qué acciones se pueden desarrollar impulsando desde el municipio. El mapeo es muy importante. Segundo, los temas demostrativos. El ir a una posta médica, el ir a un centro comunal por encima de los 3.500 metros de altura y que el alcalde esté ahí presente, este es un elemento muy poderoso, porque ahí se encuentran con clubes de madres también, que son las que desarrollan acciones muy importantes con el tema de monitorear el desarrollo de los niños. Entonces, son acciones de campo, pero que se tienen que impulsar. Y la presencia del líder regional va a ser también importante en la medida en que él priorice que este es un problema relevante, ¿no? No para tomarse fotos, sino simplemente para acompañar a personas de las direcciones de salud, personal de su propia área, que el tema que hay que atacar es un tema que atañe a todos por la multidimensionalidad que tiene este flagelo en nuestro país, ¿no? Bien, ya estamos recibiendo algunos comentarios en el chat. Tenemos, por ejemplo, a Roy León Rabanal, que nos escribe desde San Miguel, de Cajamarca. Nos comenta que él cree que ya se está entendiendo cada vez más que la solución al problema de la anemia debe ser multisectorial. Aparte del sector salud, ¿no?, con el tema de saneamiento y agua segura, debe también involucrarse el sector educación, producción, entre otros. Pero nos indica los gobiernos locales deben ser los gestores principales de esta tarea. Sin duda alguna hay un rol y una responsabilidad en los gobiernos locales y también en los gobiernos regionales. Señor Carlos Calderón, ¿podría usted comentarnos de repente alguna de las experiencias que han podido conocer en nuestro país, de cómo es que se vienen haciendo esfuerzos articulados desde los gestores locales para tener intervenciones sostenidas en torno a la atención de la primera infancia, ¿no? Como bien nos lo comenta nuestro amigo Roy León, no solamente es una tarea de salud, también es importante, por ejemplo, que desde las municipalidades podamos atraer inversiones, ¿no?, facilitar las inversiones, porque es importante también que la población pueda tener un empleo digno, pueda tener recursos, ¿no es cierto?, para financiar las distintas necesidades que tiene en el entorno de su familia. También tenemos, por ejemplo, la intervención de sectores como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Agricultura, el tema de garantizar una alimentación, el tema de seguridad alimentaria es muy importante. Entonces, ¿qué experiencias UNICEF ha recogido en nuestro país a través de las intervenciones que tiene a nivel nacional que nos pueda comentar? Bueno, a ver, el año pasado como UNICEF nosotros desarrollamos una asistencia técnica a gobiernos locales en el marco de la emergencia. Los apoyamos en lo que era asistencia técnica para fortalecer los procesos de formulación de proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Y efectivamente pudimos interactuar con varios gobiernos locales de Lambayeque y Piura, que fueron dos de las regiones más afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Y lo que pudimos observar con el trabajo que hicimos con estos gobiernos locales es efectivamente que hay un reconocimiento de que se requieren intervenciones donde los gobiernos locales tengan que coordinar con los gobiernos regionales y con los gobiernos nacionales y que involucren a diversos sectores a la vez, ¿no? Sin embargo, sí detectamos que hay todavía un camino amplio por recorrer para, inclusive dentro del mismo gobierno local, tumbar esa puerta de la sectorialidad, ¿no? Porque muchas veces
de esa sectorialidad que nos quejamos a nivel de los gobiernos nacionales, también se replica en el ámbito regional y local, ¿no? De que los especialistas que, por ejemplo, formulan proyectos de agua y saneamiento solo ven ese lado del problema, mientras los que hacen actividades vinculadas a la promoción de la salud también se concentran solo en ese ámbito, ¿no? Entonces, creo que todavía hay mucho campo por recorrer para que efectivamente se creen esos mecanismos de coordinación y comenzar a planificar desde el lado del presupuesto, de lo que es la programación del presupuesto hasta lo que es la ejecución de ese presupuesto programado, de manera coordinada entre áreas de las municipalidades, entre gobiernos locales de una misma provincia, por ejemplo, y replicar ello con la región en la cual estas provincias están localizadas, ¿no? Creo que aún hay todo un campo para romper esos esquemas que están tan enraizados, creo, en todos los niveles de gobierno. Bien, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con las preguntas finales en el chat y también con los comentarios finales de nuestro expositor y de nuestro panelista. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Completando tus datos, podrás participar el 18 de diciembre de la sesión de inducción, así como del desarrollo del curso que inicia este 8 de enero. Bien, amigos, es muy importante, como siempre, recordarles que puedan participar de nuestro chat. Hay una valoración que se hace a vuestra participación para la entrega de los certificados y también, obviamente, que a lo largo de la semana puedan también hacer sus comentarios o dar las respuestas a las preguntas que planteamos en nuestro foro. En este momento estamos recibiendo algunas otras preguntas. Tenemos a Nelly Mina Martínez desde Arequipa. Nos comenta y nos dice: cada vez está más clara la posición a nivel de gobierno, una intervención multisectorial, pero nos reflexiona y plantea una pregunta para nuestro expositor y para nuestro panelista. Ahora que se vienen autoridades nuevas, ¿cómo hacer para que esta nueva autoridad esté involucrada en el avance y no solo esté concentrado en proyectos de infraestructura e intereses políticos? ¿Cómo poner y garantizar que se dé continuidad a estas intervenciones? Carlos, Marco. Sí, bueno, al final de la exposición lo que decíamos que en este año electoral se tiene que realizar una transferencia del estado en el cual se entrega el gobierno local en términos de la ejecución de la inversión, qué proyecto se ha avanzado, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, es sumamente importante que en esa agenda de transferencia
se incorpore el tema de índices de anemia de nutrición infantil a nivel de cada distrito, centro poblado, provincia, departamento. No basta con decir, mi caja recibí tanto, ahora tengo tal otra cosa, se han ejecutado tantos proyectos, sino acá me parece que hay que exigir a las autoridades salientes que entreguen un mapa en donde se consignen absolutamente todas las acciones que han realizado para atacar o concertar, no solamente realizado directamente, sino concertado, de lucha contra anemia y desnutrición infantil, pero a ese nivel, centro poblado, comunidad y distrito. Bien, nuestro amigo Roy León Rabanal, desde San Miguel de Cajamarca, nos comentaba que es muy importante la capacidad del gobierno local, de la decisión política y del interés que tengan para impulsar el cierre de las brechas, que no necesariamente se ven, como la construcción de infraestructura, que es lo más atractivo para los gobiernos locales en términos de sus intereses y réditos. También Roy nos mencionaba que es muy importante que cada vez se vaya entendiendo mejor los problemas de la anemia, que deben ser entendidos de forma multisectorial y que deben ser distintos los sectores que puedan tener una intervención. Maritza Rodríguez, desde Cajabamba, también nos mencionaba que el presupuesto participativo es una opción para desarrollar algunos proyectos vinculados a la atención de la primera infancia, sobre todo en temas de agua y de saneamiento, aunque el presupuesto es bastante corto para realizar a veces dichas obras. Entonces, bien, Marco, nos gustaría que puedas comentarnos a partir de las intervenciones que vamos teniendo en el chat, cuál es tu opinión, cuáles son las recomendaciones que les puedes dar también a nuestros participantes. Sí, bueno, lo que decíamos es que es muy importante que en esta transferencia de autoridades que va a haber, la autoridad saliente entregue un mapa del estado de situación a nivel de cada distrito, de cada comunidad, de cada centro poblado, cuál es el nivel de anemia que existe, cuál es el nivel de desnutrición crónica infantil que existe, qué intervenciones se han realizado y cuál es todavía el reto por desarrollar. Sabemos que tenemos muchas brechas, o sea, en nuestro país tiene brechas de toda naturaleza. Si decimos caminos vecinales o rurales, por ejemplo, prácticamente viajar de un distrito a otro nos toma en determinadas zonas horas. Entonces, todo no lo podemos cubrir al mismo tiempo, pero sí en la medida en que se aplique desde el municipio, desde el gobierno regional, temas vinculados con desarrollo económico territorial como una herramienta que va a ayudar a poder priorizar, a poder asignar mejor y poder fijar metas, entonces a eso sería un logro importante. Menciono una experiencia que desde mi punto de vista no se ha levantado ni recogido de manera suficiente. El programa de solidaridad con el pueblo, que era un fondo proveniente de la minería para ser invertido en las zonas de influencia, tenían como ejes educación, nutrición, lucha contra anemia, desnutrición infantil, postas y capacitación a gestores comunales, ¿no? Allí han habido experiencias muy ricas. Por ejemplo, recuerdo que en uno de esos talleres con una comunidad en donde había representantes de salud, de educación y agricultura, junto con la población se dijeron qué proyectos pequeños pueden desarrollarse en las zonas para mejorar la oferta alimentaria. Y aparecieron proyectos como los que mencionaba, crianza de cuyes, piscigranjas en zonas altoandinas, pequeñas represas. Es decir, tenemos que confiar un poco más en la capacidad que existe en la propia población y en algunas entidades que están trabajando en estos temas de alivio de pobreza. Desde el nivel central, sentados en Lima, es imposible que podamos superar los problemas. Ya no voy a mencionar todos los demás, sino uno que es muy sensible, que es anemia y nutrición infantil. No puede ser que tengamos un país en donde más de la mitad de los niños sufren de este problema, ¿no? Eso es inhumano por donde se le mira, hay recursos, hay que priorizar y hay que sensibilizar a todo nivel. ¿Es una tarea de todos? Sí. ¿Nos compromete a todos? Sí, pero también hay que hacer vigilancia ciudadana, ¿no? Efectivamente, Marco, tocas un tema que también nos lo están comentando en el chat, y es que en muchas regiones se tienen también recursos que provienen del canon.
y son los gobiernos locales y los gobiernos regionales quienes muchas veces manejan este recurso y no orientan los proyectos, sobre todo de infraestructura, para atender algunas necesidades vinculadas, por ejemplo, al desarrollo de proyectos de saneamiento, de agua potable, también desarrollo de proyectos productivos que seguramente van a generar mejores condiciones de vida para la ciudadanía. Entonces es importante también tener en consideración esto. Finalmente vamos con los comentarios finales de Carlos Calderón, que es oficial de Política Social, Financiera, Pública para la Infancia de UNICEF, que nos ha acompañado el día de hoy. También queremos darle las gracias a Marco Castillo, que ha estado bastante claro en la exposición y muy acertado con los comentarios y las recomendaciones que nos ha dado. Carlos, tus comentarios finales. Bueno, yo quisiera conversar un poco sobre un tema que señaló una de las preguntas, que era vinculado al tema del cierre de brechas, que efectivamente tanto lo que es la programación del presupuesto como el nuevo sistema de inversión pública están enfocando mucho su trabajo, ¿no? Que todos los recursos que se puedan utilizar apunten efectivamente al cierre de determinadas brechas que se identifican en determinados territorios, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la problemática del acceso a los servicios de agua y saneamiento, del cual hemos estado conversando un poco el día de hoy, efectivamente, toda esta programación o planeamiento de las inversiones que se deben realizar en cada localidad tienen que tener ese enfoque de ir cerrando progresivamente las brechas, en este caso, las brechas de acceso a los servicios de agua y saneamiento, ¿no? No van a cerrarse estas brechas de un día para otro, ¿no? Eso es, creo que, algo que los gobiernos locales, tanto a escala provincial como distrital, tienen que entender, ¿no? Sí se requiere que se coordine mucho a nivel del distrito y la provincia para planificar las intervenciones que se pueden desarrollar en un horizonte de tiempo determinado. Por ejemplo, ahora que ingresa una nueva gestión, pues se puede hacer una programación para este periodo de tiempo de cómo en una determinada provincia el gobierno local provincial y los gobiernos distritales van a trabajar de manera articulada en ese horizonte de tiempo para ir cerrando progresivamente esas brechas de acceso en esa localidad, ¿no? Y el Estado efectivamente cuenta con determinados fondos, ¿no?, para financiar este tipo de proyectos de inversión. Está el FONIPREL, que lo gestiona el MEF. También están los programas nacionales de saneamiento, que están manejados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y obviamente los gobiernos locales pueden poner recursos, por ejemplo, esas municipalidades que cuentan con importantes recursos de canon para la ejecución de esas obras, ¿no?, que son complejas, son obras cuyo diseño requieren un trabajo de ingeniería particular, se requiere una serie de estudios particulares y los gobiernos locales tienen ahí todo un campo de fortalecer todas esas áreas que están encargadas de llevar a cabo o subcontratar todos estos estudios para que estén bien formulados y luego, cuando se contrate a la empresa que va a ejecutar las obras, efectivamente sean empresas que cuentan con esas capacidades para hacer una obra con la calidad que está plasmada en un buen estudio de preinversión o un expediente técnico. Bueno, bien, le damos las gracias a Carlos Calderón, que nos ha acompañado el día de hoy como panelista. Él es oficial de Política Social, Financiera, Pública para la Infancia UNICEF. Y nuevamente le reiteramos el agradecimiento al señor Marco Castillo, que nos ha acompañado con la exposición. Él es economista y consultor en planeamiento estratégico. Recordarles que para esta semana tenemos como pregunta en el foro la siguiente: ¿cómo financiar las actividades para combatir la anemia y desnutrición crónica infantil desde el municipio? Recordemos también que para la siguiente sesión, que es la sesión número 11, nuestro tema
a tratar es cómo financio las actividades para proteger a la infancia. Este caso vamos a abordar el financiamiento indirecto. Recordemos, amigos, que este curso es una iniciativa de inversión en la infancia y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de UNICEF, de la Fundación Bernard Van Leer y de CEPLAN. Es también una iniciativa y una producción de Salgalú TV Comunicación que nos acerca. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde.